Ya platicamos acerca de las etapas por las que se va desarrollando una empresa para alcanzar la excelencia en la cadena de suministros. Pero ahora hemos hecho la reflexión de cómo la planeación de instalaciones aporta para que ese camino sea más fácilmente alcanzable para las empresas. Entonces, las plantas o instalaciones que ayudan o que tienen esas características especiales para poder permitir el desarrollo de las empresas hacia la excelencia de la cadena de suministro, cuentan con las siguientes. La primera tiene que ver con la flexibilidad. Hablamos de instalaciones que son flexibles, capaces de manejar diversos requerimientos sin verse alteradas, es decir, que pueden atender una gran variedad de pedidos en diferentes composiciones, en diferentes formas, e inclusive adaptarse a cambios que de repente puedan surgir. Y si lo vemos desde el punto de vista de la personalización masiva de productos, la cual es una fusión entre la producción en grandes volúmenes, en masa, ¿verdad? Pero atendiendo las necesidades de los clientes, esta flexibilidad será indispensable, ya que nos permitirá poder atender todos aquellos elementos que el cliente considera necesario para mantenernos como proveedor de ellos. La modularidad es otra de las características con las que cuentan estas plantas y que son instalaciones modulares que tienen sistemas que cooperan de manera eficiente en una amplia gama de tasas de operación, es decir, en la medida en la que podemos segmentar las operaciones de forma modular, esto nos permite tener cierta flexibilidad también para poder variar la forma en la que operamos y poder atender los diferentes cambios que se presenten. Facilidad para su mejoramiento. Las instalaciones, de acuerdo a lo que hemos visto, no es algo que va a durar 1, 2 o 3 años, sino que por lo general esperamos que los negocios duren muchísimo tiempo. Entonces, obviamente, de acuerdo a cómo vaya cambiando la demanda, la variedad de nuestro surtido, la forma en la que atendemos a los diferentes líneas de negocio en las que participamos, pues requerimos ir realizando mejoras a las instalaciones y las instalaciones deben de tener esa capacidad de ser mejorables, de permitir que exista un desarrollo, una mejora en cuanto a sistemas de equipo y a tecnología, ¿verdad? Que podamos ir incorporando actualizaciones constantes para poder irnos adaptando a los cambios que va teniendo el entorno productivo. La adaptabilidad es otra de las características y esto significa estar consciente de las implicaciones de los calendarios, los ciclos y de los momentos críticos en el uso de las instalaciones. ¿Verdad? Es decir, que ésta pueda cambiar de acuerdo a cómo se van generando las calendarizaciones de las operaciones. Por ejemplo, la uno de los ejemplos que tenemos claros de cómo esto pudo verse aplicado, estas cuatro fases que tenemos ahí, o estas cuatro características, fue en el momento de pandemia. Por ejemplo, muchas de las empresas que se vieron aquí a nivel de país restringidas en sus operaciones, buscaron una salida inmediata hacia producir elementos de materiales o productos de primera necesidad para poder seguir operando en el mercado. Y por ejemplo, muchas de ellas se adaptaron para producir insumos médicos, para producir alcohol gel, ¿verdad? Y algunos otros elementos que servían para sanitización, para limpieza o equipo de seguridad. Y eso les permitió mantenerse operando, no tener que cesar operaciones, pero además de eso les permitió contribuir de alguna manera a las necesidades del mercado en ese momento, que estaban orientadas exclusivamente a aquellos elementos que fueran indispensables para el consumo de las personas o para proteger su salud. Entonces, esta es una forma de ver cómo las empresas, aquellas que tuvieron estas características, pudieron adaptarse y migrar, por ejemplo, de ser una empresa productora de bebidas alcohólicas a producir insumos de sanitización o de repente ser una empresa productora de ropa
a ser una productora de equipo de protección personal. Y así varios casos significativos en los que, por ejemplo, la industria del plástico también hizo mucho desarrollo sobre nuevas tecnologías para poder elaborar trajes y guantes y todo equipo de protección personal que era necesario en ese momento. La otra característica que vemos por ahí es la operatividad selectiva, que consiste en comprender cómo funciona cada segmento de las instalaciones y permitir preparar planes de contingencia. Es decir, vamos a tener muy claro cuál es la forma de operación de cada elemento, de cada área dentro de nuestra empresa y cómo atender las posibles situaciones que se puedan presentar para podernos ir adaptando. Además de ello, las instalaciones deben de ser amigables con la energía y el medio ambiente, es decir, debemos de buscar continuamente el liderazgo en cuanto al desarrollo energético, vea, al consumo de ellas, la minimización del consumo, el uso de energías limpias, vea, de energías renovables y la contribución a que las operaciones tengan el menor impacto posible hacia el medio ambiente para poder eh, contribuir a que la operación sea lo más limpia posible. ¿Ya? Entonces, áreas como el desarrollo de un lugar sustentable, el ahorro de agua, ahorro de energía, ¿ya? Selección de materiales, por ejemplo, el reaprovechamiento de materiales o el uso de cadenas eh, o, o, o de cadenas de consumo, de reutilización, ¿ya? Pueden ser cosas que ayudan mucho para que estas empresas puedan alcanzar la excelencia en la cadena de suministro. Además de ello, estamos claros que eh, estas empresas que presentan estas características, además, eh, mantienen un enfoque holístico de sus operaciones, es decir, controlan a totalidad el sistema. ¿Ve? Y entonces los elementos que permiten ese control en el enfoque holístico son los que podemos observar ahí a continuación, que habla de, por ejemplo, una integración total, la integración del material y del flujo de información de una verdadera progresión de lo general a lo particular que comienza con el cliente. La eliminación de fronteras, ¿verdad? Que ya lo hablábamos dentro de una de las etapas para alcanzar la excelencia en la cadena de suministros, que es eliminar todas esas fronteras entre cliente, proveedor, fabricación, almacenamiento, ¿verdad? Y todas esas etapas donde comúnmente se habían visto separadas, ahora la integración es la que permite que el flujo de información y que las mejoras se vean palpables. La consolidación, que es la fusión de las entidades empresariales similares, es decir, todas estas estrategias que se toman ahora para integrar diferentes eslabones de la cadena de suministro y poder hacer grupos operativos, ¿verdad? Donde hay muchas empresas que consolidan grupos y logran compartir información entre ellas, logran mejorar sus sistemas de producción, logran que haya una mayor comunicación y poder trabajar como un sistema uniforme y no como islas por separado. La confiabilidad, que es la implementación de sistemas robustos, redundantes y con poca tolerancia ante las fallas. El propósito es aprovechar todos los recursos y la operación para que ésta sea útil y productiva. También tomar decisiones en cuanto al mantenimiento, mantenimiento preventivo y predictivo que permita anticiparse ante los fallos, ya que sabemos que muchas veces los tiempos muertos vienen incididos de muy grande forma por todos esos problemas de fallas de equipos, de mantenimiento, de no poder utilizar las capacidades totales de nuestros equipos por no estar con un mantenimiento adecuado. Y por último, la progresividad económica, que es la adopción de prácticas fiscales innovadoras, de estrategias económicas que le permitan a la empresa establecer mejores convenios y aprovechar y disminuir los costos y aumentar la rentabilidad a través de las utilidades de nuestra operación. Entonces, todo esto marca
el contexto de lo que una instalación permite hacer a una empresa para alcanzar la excelencia en la cadena de suministro. Llegamos hasta acá con este video.